esta leyenda habla de un suceso escalofriante ocurrido en lo que hoy conocemos como la Candelaria de los Patos, asunto que permaneció oculto durante muchos años por la orden del virrey don Álvaro Manrique de Zúñiga, Márquez de Manrique. Nuestra historia comienza en 1584 en el convento de la Merced, donde vivían los monjes mercenarios. Entre ellos destacaba un viejo fraile llamado Cipriano de Almaraz, cuya firma no se debía precisamente a su castidad ni santidad, sino más bien por ser un hombre dormilón y astuto, características que, muy aparte de ser impropias, también eran naturales de su avanzada edad. Diariamente los frailes mercenarios se reunían a la hora del Ángelus para rezar en el monasterio, y como ya era costumbre, ese día Fray Cipriano no se presentó, ya que como siempre había quedado dormido. En el coro de la iglesia, el padre prior comentó que sería prudente dejarlo dormir hasta el día siguiente. Cuando terminaron de rezar el rosario, los frailes se dirigieron al refectorio para después reunirse en sus celdas, y en esos momentos el hermano portero dijo al hermano Pedro: «Hermano, es hora de cerrar la puerta del templo. ¿Qué debo hacer? Fray Cipriano aún está durmiendo en el coro, y si cerramos la puerta se quedará fuera del convento durante toda la noche». Fray Pedro le ordenó que le cerrara y que no se preocupara por Fray Cipriano hasta el día siguiente. Cerca de las 11 de la noche, los rayos de luna entraron por la ventana del coro y despertaron a Fray Cipriano de Almaraz, quien se percató haber dormido más de la cuenta. Salió del coro y se dirigió a las escaleras de acceso al templo para ir a su celda, pero al llegar a la puerta que comunicaba con el convento, la encontró cerrada. Inútilmente la golpeó al tiempo que gritaba: «Hermanos, por amor de Dios, abran la puerta». Al no obtener respuesta, corrió hacia el campanario para tocar las campanas y despertar a los frailes. Se arrepintió ya que casi era medianoche y el ruido de las campanas hubieran podido alarmar a la comunidad. Entonces regresó al coro y se asomó por la ventana que daba hacia la calle para pedir ayuda a algún posible transeúnte. Fuera de la calle, esta luz iluminaba tanto intensamente por los rayos de la luna, y la visibilidad era excelente. De pronto apareció un caballero salido de entre las sombras de un cercano callejón, y al verlo, Fray Cipriano le pidió ayuda a gritos y suspiró aliviado al mirar a aquel caballero que se estaba aproximando hacia la ventana. Cuando creyó tenerlo más cerca, volvió a suplicarle que por favor avisara a los frailes que se había quedado encerrado, pero el caballero pasó de largo, sin poner atención a sus palabras. Fray Cipriano nuevamente bajó las escaleras para ir directamente a la puerta que permanecía cerrada e intentar desde dentro hablar con el caballero que había visto por la ventana del coro. Pero cuando llegó a la puerta, se quedó paralizado de terror, ya que aquel caballero la traspasó flotando como si fuera un fantasma. Fray Cipriano se estremeció al mirar aquella horrible aparición. Era un ser de otro mundo, pero por encima de su miedo exclamó: «Alma que vagas tus penas por este mundo, habla en nombre de Dios, mas ten en cuenta que soy un fraile viejo. No quieras imponerme tu penitencia, si acaso es pesada de llevar.
Cuenta la leyenda que en los ojos del fantasma resplandecieron luces siniestras que se clavaron en las pupilas del fraile. El fantasma con voz retumbó en el silencio de la nave del templo cuando dijo: Fray Cipriano, quiero pedirle un favor, y a cambio yo te daré otro. Ay, Fray Cipriano no le importó el ofrecimiento, pero el fantasma insistió y le dijo que tenía un tesoro escondido. Cuando el fraile escuchó la palabra tesoro, sus ojos brillaron de codicia y cambió la actitud. Entonces el fantasma le mencionó que tenía un tesoro enterrado cerca del puente del Rosario, a un costado de la laguna, precisamente en donde había 3 piedras formando un triángulo. Fray Cipriano contestó que aquel lugar estaba muy lejos, que él ya era demasiado viejo y no podría llegar hasta allá. Pero el fantasma persistió en su empeño de decirle que el Señor lo había señalado para cumplir con este trabajo y que no podía negarse a realizarlo. En ese momento el traslúcido desapareció y el viejo fraile cayó desmayado a un lado de la puerta. Al día siguiente, los frailes descubrieron al viejo Fray Cipriano tendido en el suelo, pero pensaron que estaba muerto. Pero al cabo de un rato, cuando volvieron en sí, buscó a su padre prior para relatarle lo que había sucedido durante la noche. El prior no le creyó, pues conocía de antemano a Fray Cipriano, que era dormilón, que muy probablemente había soñado con lo del fantasma. Fray Cipriano se dirigió muy molesto a su celda, y aunque el padre superior no le creyó, él sabía perfectamente que el asunto del fantasma era una realidad, que a raíz de esto jamás volvió a quedarse dormido en el coro de la iglesia. 3 noches después, mientras el viejo fraile dormía, despertó al escuchar otra vez la espeluznante voz del fantasma que lo llamaba. Fray Cipriano, he venido a exigirte el favor. Debes hacer lo que pido. El fraile se incorporó aterrado. Dios mío, es el alma que pena por el tesoro. Por amor de Dios, que ya es muy tarde, no puedo ir al puente del Rosario. Está muy lejos. Ignoro las señas. Soy un viejo para desenterrarlo yo solo. Las aguas de la laguna han ablandado el terreno y el tesoro casi está a flor de tierra. Es preciso que lo saques de ahí, respondió el fantasma. No es necesario que hagas ningún esfuerzo, pues yo te llevaré cargando sobre mi espalda. Entonces cargó al fraile y juntos salieron del convento hacia las afueras de la entonces capital de la Nueva España. A cada momento Fray Cipriano le suplicaba que se detuviera, pues sus huesos ya no soportaban el dolor. El fantasma, haciendo caso omiso de sus palabras, siguió caminando hasta el puente del Rosario, y estando ahí de inmediato, le señaló el sitio donde debía excavar para hallar un cofre lleno de oro y plata. El viejo fraile se negó a cavar en ese momento, pero le juró que lo haría al día siguiente, que sería mejor regresar al convento porque estaba muy cansado. Cuenta la leyenda que aquel caballero penaba por el mundo a causa de su avaricia. A la noche siguiente el fantasma volvió a visitar al viejo fraile a su celda y nuevamente le dijo: Fray Cipriano, vengo a llevarte al sitio del tesoro. No, de ninguna manera iré contigo. Enojado contestó Fray Cipriano. No has cavado tal como lo prometiste. Vamos, te volveré a cargar, contestó el fantasma.
Y así durante 3 noches consecutivas, el fantasma de aquel rico y avaro caballero cargó en hombros al clérigo hasta llegar al puente. Pero Fray Cipriano no quiso cavar. Al paso de los días, Fray Cipriano cayó enfermo y pidió hablar con su confesor para contarle todo cuanto le había sucedido. Según contesta y consta en los libros conventuales, Fray Cipriano murió de espanto sin haber desenterrado dicho tesoro. Transcurridos algunos meses, cierta noche, un indio estaba cazando patos en la laguna del Puente del Rosario, cuando de pronto ante sus ojos surgió sobre el agua aquella macabra, lúgubre y espantosa figura del avaro caballero. El indio gritó aterrorizado al verlo y le pidió en nombre de Dios que se alejara de él y que no por ambicioso estaba cazando patos, sino por su humilde condición que lo obligaba a trabajar por las noches para venderlos en la ciudad, que por favor no lo castigara. No vengo a castigarte, sino que estoy aquí para ayudarte, respondió el fantasma. Si me obedeces, nunca más tendrás que pasarte en las patas. Yo te haré inmensamente rico. El indio no quería tener tratos con el diablo. El fantasma le dijo que venía del purgatorio y que necesitaba su ayuda. Le pidió que lo acompañara hasta el lugar donde estaba enterrado el tesoro y le indicó que si él lo ayudaba a desenterrarlo, podría disponer de la mitad a cambio de que le prometiera que la otra parte la entregaría al clero y mandaría decir 12 misas en su nombre para que su alma pudiera encontrar el eterno descanso. El fantasma desapareció y el indio cazador de patos comenzó a cavar. Cuando desenterró por fin el tesoro, se dio cuenta que era muy pesado y que le sería imposible transportarlo. Entonces solamente se llevó una parte y ocultó nuevamente el cofre. Pensó en gastárselo y regresar por más en cuanto se terminara. Y así, rico con mucho oro en sus manos, se olvidó de cumplir la promesa y los deseos del fantasma y solo se dedicó a embriagarse. Pero tuvo mucho cuidado en no revelar a nadie el lugar de donde sacaba el oro y lo siguió gastando a manos llenas. El indio solamente se dedicaba a beber noche tras noche y al darse la gran vida, hasta entonces solo había sacado el oro del cofre en 2 ocasiones. Cuando una noche fue por tercera vez, el Puente del Rosario escuchó una voz que le decía: «No toques más ese cofre, no seguirás robando mi oro». El indio, asustado, le prometió que cumpliría su promesa, y entonces el fantasma se le acercó y dijo: «Antes me escucharás, llévame hasta la más cercana de las iglesias de la soledad, me subiré en tu espalda para que me transportes». Y antes de que el indio pudiera evitarlo, ya tenía al espectral caballero sobre sus espaldas. Salieron de la zona pantanosa y entraron en la ciudad para llegar a la iglesia de la soledad. El indio estaba exhausto. En cuanto llegaron, le suplicó al fantasma que se bajara de su espalda, ya que pesaba demasiado. El espectro no quiso bajarse sin antes que el indio escuchara sus palabras. «Llama al padre Vicente y dile que mañana le traerás la mitad del tesoro y pídele que celebre esas 12 misas en mi nombre. Debes hacerlo, de lo contrario te pesará». El indio pensó maliciosamente que el padre Vicente no tendría por qué enterarse del asunto del tesoro, que ahora era rico y no compartiría el oro con nadie, ni siquiera con la iglesia, que solo le pediría la celebración de las misas
Pero el fantasma no pudo leer los pensamientos del indio taimado y exclamó: No, ni lo pienses. Debes cumplir con lo que prometiste. De lo contrario, no bajaré jamás de tus espaldas hasta que pagues con tu vida el engaño que me has hecho y el que pensabas hacerme ahora mismo. Entonces un terrible pánico se apoderó del indio, quien desde ese momento corrió por las calles gritando y despavorido: ¡Ay, ay! ¡Bájate! ¡Quítame este fantasma de encima, por favor, amor! ¡Por amor a Dios! ¡Ah! El fantasma siguió deambulando cerca del puente. Unos dicen que cuidando su tesoro, otros que seguía buscando a alguien que le ayudara a desenterrar el cofre para poner fin a su eterno penar. Fue entonces que los frailes mercenarios decidieron construir una capilla frente al puente del Rosario para alejar de ahí al fantasma. Pensaban que la capilla traería a los indios a la fe de Cristo y sus almas se iluminarían para que se olvidaran del espanto. La capilla fue edificada en nombre de la Virgen de las Candelas y se terminó de construir a finales del siglo XVI, en lo que ahora se llama la plazuela de la Candelaria de los Patos. El agregado de los patos le quedó por extensión, ya que los indios e indias continuaron cazando patos. Y decíase que bajo el amparo de la Virgen de la Candelaria, el fantasma se había alejado. Pero hubo quienes, conociendo las existencias del tesoro, se dieron a la afanosa búsqueda, y si bien el horrible fantasma había desaparecido, por esa época algo horrible azotó a los habitantes de Candelaria: el Matlazáhuatl o la viruela negra. Según consta en los anales de la historia, el insalubre zona quedó deshabitada y los jacales fueron destruidos por el fuego. Tantos fueron los muertos que las autoridades y el clero se vieron obligados a tomar medidas extremas que consintieron en habilitar la capilla de la Señora de las Candelas y sus alrededores para convertirlos en un cementerio. El padre de Zúñiga decidió que la capilla serviría de velatorio y en toda la iglesia abrirían fosas para enterrar los muertos. En el mes de marzo de 1737, la Candelaria de los Patos quedó convertida en un apretado cementerio, por lo que en el transcurso de los días el camposanto se fue abriendo y se fueron cubriendo las lagunas con tierra. Con estos trabajos las aguas se fueron retirando y la laguna se fue acabando. Y nada quedó en lo que hoy es San Lázaro. Diariamente se abrieron nuevas fosas para los muertos y por siempre quedó la incógnita de que si alguno de los enterradores logró encontrar el cofre. Las tradiciones orales nada dicen al respecto y es muy posible que nadie lo haya encontrado, que muy por el contrario lo cubrieron más sin darse cuenta. Pasaron los años y la extensión de la capital de la Nueva España obligó a convertir el cementerio de la Candelaria en una zona urbana. Se edificaron casas y todos los conocedores de la leyenda siguieron buscando el fabuloso tesoro, aún en riesgo de perder la vida, y si acaso alguien lo encontró, es cosa que se ignora. Lo cierto es que este tesoro, como otros tantos de los que se habla, las consejas, los documentos y las leyendas, han despertado la ambición de muchos. Hay quienes aseguran que dicho tesoro sigue enterrado en alguna parte de la Candelaria de los Patos. Si eres fuerte, ve y búscalo.